Hello, everyone, and welcome to PCR's May. Hola a todos y bienvenidos a los encuentros virtuales de tiempos de transición de Potomac Community Resources. Mi nombre es Melissa Weinman, soy la directora de relevos de cuidados y compromiso comunitario. Yo seré la moderadora esta noche. Estamos encantados de ofrecer esta presentación con interpretación simultánea en lengua de señas americano y también con interpretación simultánea en español. Para acceder al canal de español, hagan clic en el globo terráqueo que tienen abajo en la pantalla y para escuchar el idioma, escucharán el audio traducido. Así tienen que silenciar el audio original. Las versiones en inglés y en español van a estar en la página web de Tiempos de Transición. Por favor, compártanla y también con los próximos encuentros de Tiempos de Transición pueden compartirlos con sus amigos y personas de la comunidad. Quiero agradecer especialmente a Heidi de Paula, voluntaria de PCR, y a Reda Jainberg. Algunos recordatorios. Estamos usando la versión de webinarios, así que pueden hacer las preguntas, ya sea por el chat o levantar la mano y nosotros abriremos el micrófono para que hablan. Pueden ver los subtítulos automáticos. Para hacerlo, tienen que presionar en la CC y ahí elegir el idioma en que quieren escuchar. Tenemos el placer de recibir hoy a Michael Dalton, quien tiene mucha experiencia y ha estado aquí muchísimas veces hablándonos sobre los programas especiales y hoy vamos a tener la oportunidad de hacerle preguntas. Muchas veces nos encontramos con él y recibimos su presentación, pero no tenemos tiempo para que las familias hagan las preguntas. Michael, muchas gracias, Melissa. Cuando mi hija tenía 5 años, ella fue al supermercado en un fin de semana donde había muchísima gente, fue con su mamá, el lugar estaba lleno de gente y su mamá dijo, ay, me siento con agorafobia en este lugar. Si ustedes no son familiarizados con la terminología psiquiátrica, agorafobia es miedo o fobia a estar en lugares públicos. Mi hija de 5 años no sabía y no sabía qué hacer. Entonces le dijo a su mamá, mamá, yo también te puedo ayudar y si puedo, también me puedo comprar un helado. Mi hija me enseñó un montón a cómo sobrevivir en esta situación, cómo hacer limonada si tenemos limones. Y también ahí me empecé a interiorizar en estos programas de beneficios y PCR me invitó a responder cualquier pregunta que ustedes pudieran tener. Entonces nos vamos a concentrar en SSI, en el seguro de discapacidad de la seguridad social, también sobre Medicare, Medicaid. Pueden hacerme cualquier pregunta para saber si son elegibles y voy a tratar de responder. En caso de que no pueda, buscaré luego la respuesta y se las haré llegar. Estamos listos, creo. Entonces, lo que podemos hacer es, si alguien está interesado o interesada en preguntar algo, pueden levantar la mano, pueden usar el icono que tienen abajo para levantar la mano y yo así les doy lugar y les abro el micrófono. También si no, pueden hacerlo vía chat. Tenemos una pregunta ya, vamos a empezar con ella. ¿Los IRAs o 401 son considerados por SSA en los medios de evaluación? Bueno, asumo, buena pregunta, que se están refiriendo a los límites en beneficios que la Seguridad Social los llama recursos en el programa de SSI.
Voy a comenzar respondiendo eso. Si no interpreto, sí, está bien interpretada la pregunta. Bien, el programa SSI es un beneficio según necesidades financieras. Les dan un beneficio económico a las personas que tienen una discapacidad o que tienen por lo menos 65 años y que tienen ingresos limitados o recursos limitados. Ese ingreso es dinero que la persona recibe y los recursos son dinero que la persona puede tener que le resten luego del mes. Entonces, si ustedes tienen algo que les sobra dentro de un mes, eso se convierte en un recurso y eso está sujeto a un límite para las personas no casadas y es de $2,000. No es mucho dinero. Pero afortunadamente hay algunos activos y recursos que no cuentan en contra de esos $2,000 de límite y vamos a ir luego a esa información. Volviendo a su pregunta, para los 401 y otro tipo de fondos de retiros, ¿cuentan como recursos? ¿Cuentan en contra de los $2,000 de recursos de SSI? La respuesta es, en general, sí. Si el individuo que tiene la cuenta de retiros y tiene la habilidad de retirar dinero de esa cuenta, incluso si tienen que pagar una penalidad impositiva por hacerlo, luego ese dinero de las cuentas de retiros no cuenta en contra de los $2,000 del límite de recursos, pero hay unas excepciones. Si el individuo tiene una cuenta y no puede retirar dinero de esa cuenta sin, por ejemplo, dejar su trabajo o tener una emergencia, por ejemplo, o si no tienen todavía la edad, que creo que es de 59 y medio para hacer retiros de estos fondos de retiros sin una emergencia o dejar el trabajo. Sacando esas excepciones, los fondos y las cuentas de retiro cuentan en general como recursos para el programa de SSI. Muy bien, gracias. Veo que han hecho una pregunta, May alzó la mano, le vamos a dar el micrófono. Sí, te escuchamos, May. Hola, yo tengo una pregunta. Mi hija recibe SSI reducida porque tiene un trabajo a medio tiempo y nos dijeron que califica para SSDI. Entonces, estamos atravesando el proceso de aplicación y entiendo que por regla hay que hacer eso. Mi pregunta es, yo estoy planeando retirarme en unos años. Cuando yo me retire o me jubile, ¿ese SSDI va hacia mi ingreso de ese tiempo o se basa en los ingresos? Buena pregunta, May. Creo que es muy relevante esa pregunta para muchas personas que están presentes. El SSDI es el seguro de discapacidad de la Seguridad Social y es un beneficio distinto económico al del SSI. Acá la persona tiene que tener una discapacidad igual que en el SSI. También es un beneficio económico de dinero, pero en vez de ser la persona necesitar financieramente, para calificar para el SSDI, la persona tiene que tener lo que se llama un estatus de seguro y eso significa que tiene que trabajar
pagar impuestos a la seguridad social por sus ingresos por un periodo de tiempo. Al pagar estos impuestos de seguridad social por sus ingresos, es como estar pagando estas primas del seguro, por eso se califica para el SSDI. Una persona puede recibir SSDI por su propia historia de trabajo, como su hija, parece que su hija califica para eso. Sin embargo, hay otras dos formas de tener esta seguridad social, este seguro. Una es para viudos o viudas que tienen por lo menos 50 años. Y la otra forma de recibir SSDI es por a través de un padre. Es decir, si un padre trabajó y pagó seguridad social por sus ingresos y tuvo el estatus de asegurado, si ese es el caso, su hijo o hija puede recibir SSDI por ser su hijo o hija, si cumple con las siguientes condiciones. Tienen que tener una discapacidad grave que comenzó antes de la edad de 22. También su hijo o hija tiene que ser un adulto, o sea, tener por lo menos 18 años. Y usted, el padre o la madre, tiene que estar recibiendo el beneficio del retiro de la seguridad social o el beneficio de o el padre tiene que haber fallecido, padre o madre. Si esas condiciones se reúnen, entonces así su hijo o su hija puede recibir el beneficio a través de su registro. Dado que su hija va a comenzar a recibir SSDI por su propio registro de trabajo, le voy a explicar, May, qué va a suceder cuando usted se jubile y comience a recibir el ingreso por jubilación. En ese momento, la Seguridad Social va a mirar la cantidad de beneficio que su hija va a recibir por su trabajo. En general, aunque hay excepciones, ese monto va a ser la mitad del monto de su beneficio. Si usted recibe jubilación por su más o menos a la edad de 66 o 67, es decir, a la edad límite, entonces su hija va a calificar por un beneficio de SSDI por su registro, que en general es la mitad del monto de su beneficio. Es decir, que la Seguridad Social va a observar cuánto su hija va a recibir y lo va a comparar con el monto de SSDI que ella ya va a estar recibiendo por su propio trabajo. Es decir, que hay dos posibilidades. El monto que ella va a recibir puede ser por su trabajo, el del madre o padre, y va a ser menos que el que reciba por su propio trabajo, o puede ser más grande. Si el monto que ella recibe por su registro es menor que al SSDI que ella está recibiendo por su propio registro, va a recibir solo SSDI por su propio trabajo, no va a recibir nada por usted. Sin embargo, y esto creo que sucede en muchos casos, si el beneficio que ella recibe es mayor que el SSDI que recibe por el de ella misma, bueno, ahí va a recibir dos SSDI diferentes. Va a recibir su propio beneficio de SSDI, el monto va a ser el mismo, y luego va a recibir la diferencia entre los dos beneficios. Por ejemplo, supongamos que ella recibe $800 por mes de SSDI por sus propios registros y luego califica para $1,200 por el de su madre o padre. Entonces ella va a recibir sus propios 800 y luego va a recibir el beneficio
de la diferencia de los dos montos y eso sería $400. Es decir que va a ser 1.200 menos los 800 que recibe por su propio registro. ¿Quedó comprendido, May? Sí. Otra pregunta. ¿Es correcto decir que este cálculo puede tener efecto a los 62 por un retiro anticipado? Si un padre comienza a recibir el SSDI más temprano, antes de la edad del límite de edad, el beneficio se reduce. Entonces, cuanto más temprano empiece a recibir el seguro de retiro, menos va a recibir de dinero. Sin embargo, su hija igual va a calificar para SSDI y ella va a seguir recibiendo el mismo monto que recibiría si usted hubiera recibido la seguridad social a la edad límite de jubilación. Hay algunas razones para que la mayoría de los padres esperen a la edad límite de retiro para recibir el dinero. Una es el beneficio para que no se reduzca, porque si no hay una reducción del monto para siempre. Entonces, si le reducen, por ejemplo, 25% porque tiene una jubilación anticipada a los 62 años, por ejemplo, esa reducción va a aplicarse siempre por el resto de su vida. Y la otra razón es que si usted es la madre o padre que está trabajando, si ustedes tienen una jubilación anticipada, hay una reducción adicional en el beneficio basado en sus ingresos. Y eso continúa hasta que usted llegue a la edad jubilatoria límite. Y también hay una forma en la que usted puede tener un beneficio más alto si espera hasta la edad de 70 para recibir la jubilación y si empieza a recibirla luego de la edad límite, por supuesto que así el beneficio mensual va a ser más amplio. Sin embargo, el beneficio de su hija no va a aumentar. Si usted espera hasta los 70 para recibir la jubilación completa, su hija igual no va a ser elegible para ese SSDI por usted hasta que usted no recibe el beneficio de la jubilación. Y el monto que va a recibir va a ser el mismo que si usted se hubiera jubilado a la edad límite de jubilación. Muy bien, entendido. Muchísimas gracias. Tenemos muchas preguntas. Vamos a comenzar con el chat. Cuando alguien recibe Medicare por un niño adulto discapacitado, ¿qué pasa? Si alguien recibe SSDI, ya sea por su propio registro o por el de un padre, PAM usa el término específico del tipo de SSDI. Eso se llama hijo adulto discapacitado. Cuando una persona recibe el SSDI y han sido elegibles por 2 años, ya califican para Medicare. Si aún están recibiendo Medicaid, por ejemplo, además, hay un gran programa en Maryland que se aplica a las personas que reciben Medicare y también Medicaid. Medicaid puede continuarse en una persona elegible, es decir, recibir las dos, Medicare y Medicaid al mismo tiempo. Y Medicaid va a eliminar
todos los gastos de su bolsillo que la persona de otra forma tendría que pagar en Medicare. Medicare en general involucra muchas premios, primas mensuales, deducibles, coseguros. Pero si la persona recibe ambos, Medicare y Medicaid en el estado de Maryland, Medicaid elimina casi todos los gastos de bolsillo. Casi que Medicare se convierte en un beneficio totalmente gratuito. Y también quiero explicar esto tanto a May como a Pam. Si usted tiene un hijo o hija que recibe SSI y que automáticamente califica para Medicaid, es decir, Medicaid con una D al final, a veces los burócratas les dan nombres similares a los beneficios para generar confusiones. Si ustedes reciben SSI en el estado de Maryland, pueden recibir Medicaid automáticamente. Y para complicarla aún más, en el estado de Maryland, Medicaid también se llama Medical Assistance. Esa es la regla número 2 para confundir al público. Es decir, darle más de un nombre al mismo beneficio. Pero si una persona recibe SSI y Medicaid, también llamado Medical Assistant, y luego califican para el beneficio de hijo adulto discapacitado, el tipo de SSDI que reciben por el padre, si ese beneficio es más grande, va a detener el beneficio de SSI. Pero hay una protección que hace que esa persona pueda seguir teniendo Medicaid, aunque su SSI haya cesado por ser un hijo adulto con discapacidad. Esta es una forma de mantener Medicaid una vez que uno, y no perderlo, ¿no? Es decir, que pueden mantener Medicaid y una vez que califican para Medicare, luego de ese periodo de espera de 2 años, Medicaid va a eliminar todos los gastos de bolsillo que tendrían con Medicare. Okay, great. Thank you. Gracias. ¿Cuál ¿Cuál es el futuro de los fondos de seguros en discapacidad? Bueno, no soy actuario, así que no puedo darles una opinión informada, pero quizás explico algo si no están familiarizados con esto. Hay un dinero llamado Fondo de Seguridad Social que solía pagar los beneficios de seguridad social como SSDI y SSI. Perdón, y el retiro de la seguridad social. No era para pagar SSI, que eso era a través del gobierno federal, pero sí para pagar el retiro de SSDI y otros beneficios de seguridad social. Está financiado principalmente por contribuciones de la gente que trabaja y pagan sus impuestos por sus ingresos. Y esos fondos forman este trust fund, este fideicomiso. Hay un montón de baby boomers que se han jubilado o que se van a jubilar, pero no hay los suficientes trabajadores jóvenes para pagar impuestos para continuar manteniendo los beneficios de los baby boomers. Entonces, siempre escuchamos que el fondo fiduciario se está quedando sin dinero. Todos los años se estima cuánto tiempo más queda para que el fondo fiduciario se quede sin dinero, ¿no? Y que no pueda afrontar más todos los beneficios de las personas. Hay dos
partes del dinero de este fondo fiduciario. Uno es para los retiros y para los sobrevivientes y otro es para beneficios de discapacidad, que explica la pregunta de Catherine. Esa es la parte de la seguridad social del fondo diseñado a financiar el beneficio de SSDI. No puedo predecir cuándo va a durar, pero lo que les puedo decir es que no me imagino al Congreso, aunque sea disfuncional, no creo que permita que este fondo fiduciario de seguridad social se quede sin dinero. Quizás pueden esperar hasta largas horas, pero de alguna forma van a encontrar el financiamiento. Y creo que eso también aplica al fondo fiduciario de la discapacidad, así como también al fondo fiduciario de retiros. Si bien esto para los jubilados y sobrevivientes ha sido más grande y representa mayor cantidad de personas, seguramente van a tener también prioridad, pero no estoy muy preocupado de que si el Congreso yo creo que van a encontrar la forma para que la gente siga recibiendo el beneficio completo. Mi preocupación es cómo van a lograrlo, porque hay distintos métodos, algunos más onerosos que otros, pero no tengo otra respuesta. ¿Cuál es el límite del trabajo cuando uno recibe SSI? ¿Qué pasa si uno excede el monto en salario? Para responder esa pregunta, lo que voy a hacer es poner un PowerPoint de unas sesiones anteriores y les voy a resaltar algunas diapositivas sobre cómo los ingresos laborales afectan al SSI. Denme un momentito, por favor. Bueno, acá. Hay algunas salvaguardas en el programa SSI que son para que una persona que trabaje pague y que esté mejor financieramente. La primera salvaguarda es que una persona que recibe SSI casi siempre está mejor financieramente si trabajan que si no trabajan. Y la razón es que, si bien los ingresos del trabajo pueden reducir el monto de SSI que reciben, sus ingresos no van a reducirlo dólar por dólar. Es decir, los ingresos van a reducir el SSI por menos de la mitad de los ingresos antes de de las quitas por impuestos. Y acá tenemos un ejemplo. Si una persona recibe $943 por mes de SSI, que es lo máximo que se puede recibir en Maryland este año para personas solteras, esa persona puede recibir hasta $1,970 en sueldo bruto y aún así recibir por lo menos $1 de SSI. Entonces, ahí claramente el SSI se ve reducido ampliamente, pero no a cero. Eso puede ser mucho más de lo que uno espera. Entonces, una respuesta es, si la persona gana $943 por mes en sueldo bruto, van a recibir por lo menos un poco de SSI. Pero hay otras salvaguardas que no voy a ir muy en detalle, pero les comento que los estudiantes
que tienen menos de 22 años, reciben SSI y trabajan, pueden recibir hasta 9.230 por año de sueldo bruto y no tener el SSI reducido. Para las personas que no son estudiantes, pero que pagan por discapacidad, gastos relativos, estos son gastos relativos a la discapacidad. Si la persona paga por esos gastos de discapacidad, la seguridad social va a sustraerlos de sus ingresos y así la persona va a recibir más SSI que si no tuviera esos gastos por la discapacidad. Si una persona es ciega, por ejemplo, le van a sustraer casi todo lo relativo a gastos, incluso si no lo necesitan, pero es por su discapacidad, y así van a poder recibir incluso más SSI. Y también hay un incentivo laboral para lograr el apoyo que le permite a la persona mantener su SSI cuando trabaja. En general, el máximo es 943 por mes, pero en vez de recibir un SSI reducido y van a mantener el SSI que puede ser por capacitación, educación, equipamiento, herramientas, cuidados de menores, transporte y otra variedad de cosas. Y finalmente les digo que hay un incentivo laboral que es mi favorito, que le permite a una persona aumentar sus ingresos hasta que su SSI está en 0. Pero aún así son elegibles para SSI. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿cuál es la elegibilidad si el pago de SSI va a ser 0? Dos cosas pueden suceder. Una, que continúe teniendo Medicaid o Medical Assistance, que es otro nombre. Y dos, si esa persona deja de trabajar en algún momento o si sus ingresos se reducen, pueden volver a los pagos de SSI solo contactándose con la Seguridad Social. No tienen que reaplicar y empezar todo el proceso de nuevo para recibir el beneficio. Entonces, esta es una gran salvaguarda que esencialmente significa que una persona que recibe SSI no tiene nada que perder. Si trabajan, van a mantener Medicaid, incluso si su SSI se reduce a 0. Y si algo sucede con sus ingresos más adelante, pueden volver a recibir SSI sin tener que reaplicar. Gracias por la pregunta. Bien. La pregunta siguiente es, mi hijo cobra el SSI. Cuando mi marido empieza a cobrar la seguridad social, ¿puede también cobrar SSDI o tiene que renunciar a SSI? Bueno, voy a explayarme un poquito en esta. Y tiene que ver con la pregunta de May. Depende del monto de SSDI, también llamado beneficio por hijo adulto discapacitado. Voy a simplificarlo un poco. Si su hijo, si el ingreso es solo por SSI, es decir, no trabaja y no tiene ningún otro ingreso y recibe el SSI máximo de $943 por mes, si el adulto discapacitado recibe por su marido menos que $263 por mes,
entonces su hijo va a seguir manteniendo un poco de su SSI y va a tener dos beneficios distintos. El de por hijo discapacitado adulto, SSDI, por el registro del padre, y también un porcentaje del SSI. Pero si este hijo mayor discapacitado recibe $963 o más, su SSI se verá reducido totalmente porque el ingreso va a ser demasiado alto para seguir teniendo SSI. Sin embargo, mencioné antes que hay una protección para seguir teniendo Medicaid en esa situación. Si recibe SSI y se cambia a SSDI por el registro de su marido, entonces hay una protección que va a permitir que él siga teniendo Medicaid. Okay, great. Thank you. Gracias. The next question says, "Hi, Michael. I'm a support broker and support Otra individuals pregunta que self-directing their dice, DBA hola work themselves. Mike, soy Many of those agente de individuals do apoyo not a work personas and que are autodirigen sus servicios. or are about to start Muchas de receiving estas their personas disabled no adult child trabajan benefit when y their son parents o begin están a drawing from their punto Social de Security. Is recibir 2,000 still the limit, and how su do they secure their Medicaid waiver and discapacidad services if por that sus benefit moves them hijos. over the limit?" ¿Qué sucede en esos casos? Buena pregunta, Stephanie. Primero, déjame que vuelvo un poco y hago una distinción. Dos tipos de dineros en cuanto a los límites del programa de SSDI, también en el programa de Medicaid. Los dos tipos de ingresos son ingresos y recursos. Ingresos es dinero que la persona recibe durante un año calendario, un mes calendario. Y tiene que ver con el ingreso límite del programa SSI o para Medicaid. Ahora, si la persona recibe ingresos mensuales y lo gasta todo antes de que el mes termine, entonces nada de eso va a ser un recurso. Pero si no gastan todo el dinero y queda algo al día 1 del mes siguiente calendario, entonces ese dinero que quedó se convierte en un recurso y es sujeto a los límites de recursos de SSI o Medicaid. Entonces, cuando hablamos de las personas que ustedes apoyan y que empiecen a recibir el SSDI por los padres, ese adulto, ese beneficio del adulto, del hijo adulto discapacitado, cuenta en lo que reciben mensualmente. Es decir, que al recibir este beneficio por hijo menor, por hijo mayor discapacitado, eso no va a hacer que la persona no reciba más SSI y Medicaid si el beneficio es lo suficientemente bajo. Si reciben SSDI todos los meses y lo gastan antes de que termine el mes, lo cual es muy probable porque se gasta todo para vivir, si ese es el caso, todo el dinero gastado antes de fin de mes y nada queda, no hay ningún recurso. Entonces, nada de eso cuenta en contra del límite de recursos de SSI, que es de $2,000. Y las mayores formas de recibir Medicaid para las personas con discapacidad y que también tiene un límite de recursos de $2,000. Entonces, si el individuo recibe el SSDI mensualmente y no lo gasta todo, por ejemplo, digamos que ahorran $200 por mes
cada mes, bueno, eventualmente en 10 meses van a haber ahorrado $2,000. Y si tienen eso en la cuenta bancaria, eso puede causarles que llegan al límite de recursos para SSI y Medicaid y puede hacer que pierdan esos beneficios. Sin embargo, hay algunas formas en las que las personas pueden ahorrar dinero y no tener descuentos de esos recursos de $2,000 de SSI y Medicaid. Una forma es tener una cuenta hable, que es una cuenta especial que la poseen las personas con discapacidad, que tienen una discapacidad antes de la edad de 26. Y esos dólares que ahorran en la cuenta hable no van en contra del límite de recursos de $2,000. Así que esa es una gran forma de ahorrar dinero. Hay también un fondo de necesidades especiales para las personas con discapacidad que puede beneficiar a las personas con discapacidad, pero las personas ahí no poseen técnicamente la cuenta y no tienen el control, sino que eso lo maneja otra persona. Es decir, que es solo para pagar los gastos de la persona con discapacidad, pero ese dinero no cuenta en contra del límite de recursos de 2,000. Tampoco la casa en la que la persona vive, ni el auto que tiene, ni otros gastos. Así que espero haber respondido a la pregunta, Stephanie, pero si no, puedes hacerme otra follow-up. Otra pregunta, ¿los jóvenes adultos que reciben Medicaid eventualmente reciben Medicare a la edad de 65? Los jóvenes adultos que reciben Medicaid reciben Medicare a la edad de 65, pero no necesariamente es así. Para ser elegible para Medicare, la persona tiene que tener o pagar impuestos de seguridad social por sus ingresos, tener estatus asegurado de Medicare o de asegurado, o calificar para SSDI por sus propios recursos o por los registros de sus padres, o por un esposo o esposa fallecido. Y ahí tienen que esperar 2 años para tener Medicare. Los jóvenes adultos con discapacidad, en su mayoría de los casos, van a recibir algún tipo de beneficio SSDI antes de tener 65 años y van a tener Medicare seguramente antes de la edad de 65. Mucho antes seguramente. Y eso va a ser si tienen SSDI por sus propios registros o por los de sus padres. ¿Usted recomienda a las personas que contraten a una persona específica para que los ayude a aplicar para el SSDI? No estoy seguro si alguna persona, no sé si un support broker se dedican a eso y si tienen la capacitación específica para aplicar a SSDI o SSI. Para aplicar se puede tener ayuda, se puede recibir ayuda y hay algunos servicios. Sé algunos counselors que pueden ayudar o aconsejar a las familias o a las personas para hacer el proceso de aplicación de SSI o SSDI. Melissa, creo que yo ya te lo envié por mail, los nombres y los correos electrónicos. Bueno, si me lo puedes enviar nuevamente, así yo lo comparto. Sí, estos consejeros van a ser muy competentes con el proceso
Y sí, por supuesto, cobran si por hacer este trabajo pueden contactarlos. La siguiente pregunta es, en el caso de Medicare A y B, ¿pagan por el B? Creo, Michael, que te referís a un punto que mencioné antes. Si la persona tiene ambos, Medicaid y Medicare, Medicaid va a eliminar casi todos los gastos de bolsillo de Medicare y eso incluye los costos de Medicare de la parte B, las primas mensuales que la mayoría de las personas pagan en Medicare en la parte B, que es creo que $174.70 para la mayoría de las personas mensualmente. Y hay un deducible anual que creo que es de 230. Esa es la porción que paga el individuo de su bolsillo antes de recibir algo de Medicare de la parte B. Y también hay coseguros que en general son Medicare cubre en general 80% de los gastos y el otro 20% hay que pagarlo. Pero si esa persona tiene Medicaid, además de Medicare, no van a tener que pagar ninguno de esos gastos de la parte B de Medicare. Okay, great. Bien. Yo Yo puedo leer las Okay, perfect. preguntas. Thank you. Excuse me. So, thank you, Melissa. So, Lori asks, what is the maximum Lori asks, ¿cuál es el ingreso máximo permitido mientras que recibimos SSDI y qué sucede si algunos meses recibimos menos de ese monto? Bueno, me encantaría darles una respuesta integral y completa, pero no tenemos el tiempo, así que lo voy a abreviar. Cuando una persona recibe SSDI y empiezan a trabajar, inicialmente hay una salvaguarda llamada periodo de prueba en el laboral, que es de 9 meses. Entonces, ahí, durante ese tiempo, reciben el beneficio de SDI completo. Luego de ese periodo de tiempo, la Seguridad Social va a observar lo que ustedes están ganando para ver si hacen algo que es una SGA, es decir, si la persona está ganando menos de $1,550 por mes, antes de las deducciones, no van a ser considerados para estar haciendo el SGA. Si ganan más de 1,550, pueden llegar a ser considerados que están haciendo el SGA y ahí no recibir más el SSDI, pero hay algunas sustracciones de los ingresos que están permitidas y luego de aplicar estas sustracciones, si el monto que queda de ingresos es menor a 1,550 por mes y la persona no está haciendo SGA, se va a continuar recibiendo el SSDI completo. Ahora, quería decirles algo más con respecto a esta pregunta. Y las personas que reciben por ceguera el monto de dólares posiblemente sea más alto. El monto a considerar es 2,590 y eso es porque las personas ciegas tienen el mejor lobby, el mejor cabildeo. Mi hijo constantemente gana más de 2,000 por mes. Catherine, ¿tú me estás diciendo que tu hijo gana más de sueldo bruto, más de $2,000 por mes? ¿O que él recibe más de 2,000 en activos, es decir, en el dinero que él propiamente recibe? Creo que Catherine levantó la mano. Vamos a darle la palabra. Perfect. Catherine, you should be able to Catherine. talk. Okay, perfect. Can you hear me?
Yes. Yes. Michael, thank you very much for your time tonight. Gracias, Michael. Here's the question that, this has been Mi up and down. pregunta So I got my es, hand slapped and they reduce SSI and they have a very si complicated tenemos formula un and they use SSI all the money, reducido and then y they take it out over, let's say, nos reducen, 12 por months. And so ejemplo, he's back up el to dinero que full recibimos en SSI. 12 meses So hasta it's a que él constant pueda back and forth because recibir el SSI. Hay como un constante ida y vuelta porque él puede ganar 2.000 por mes en su trabajo y en otros meses ganar menos, ¿no? Es según, bueno, esta es la experiencia que tengamos. Hay momentos en los que recibe más de 2.000 y a veces menos. Usted mencionó que puede perder el SSI, pero aún seguir recibiendo Medicaid y Medical Assistance. ¿Es correcto? Sí, es correcto. So Catherine, let me answer in a few ways. Voy a responderlo de alguna forma. Primero, I'm giving you the briefest, te doy la summary versión of how más it affects corta these que benefits. pueda. There are, as you can imagine, lots of deep details to this. Hay un montón de And what I detalles recommend en you esto. do, Lo que yo te if your family recomiendo member is es, currently si working su miembro with de la familia está SSI trabajando y benefits, recibe or if SSI o they're actively SSDI, seeking work, o si están is buscando trabajo consult activamente, with a benefits tienen que counselor. consultar con They un can get benefits consejero de counseling for free. beneficios. Si tienen consejería gratuita, tienen que llamar Phone number I'm going to put a un número que voy a poner ahora en el chat. right now. Okay, so it should be at the bottom of the chat now. Ahí abajo de todo lo van a tener. Helpline. Esa es la ayuda, la línea de ayuda y ustedes le explican. Mi familiar recibe SSI o SSDI, está trabajando o está buscando trabajo y les dicen, ¿me pueden conectar con un consejero de beneficios que me pueda asesorar? Eso es lo que yo te recomiendo porque si su hijo recibe SSI y trabaja, luego ese monto de SSI puede fluctuar según los ingresos. Entonces, incluso si él informa sus ingresos todos los meses, si está recibiendo SSI, la Seguridad Social quizás puede no ajustar su pago y a veces quizás pueda estar debiendo dinero. Si es elegible para SSDI, ahí es más fácil. Mientras que él trabaja y su actividad no es la sustancial de ingresos, puede recibir el SSDI completo y ahí, en cuanto a administración, se convierte todo mucho más fácil. Nos preguntan si estás hablando del programa de discapacidad de los individuos empleados. No, no estoy hablando de ese programa ahora, pero ese programa que se llama EID, Empleo de Personas con Discapacidad, ahí hay muchísimas formas distintas para una persona que califique para Medicaid en el estado de Maryland. Es para las personas que trabajan por un sueldo, tienen una discapacidad y tienen otras y reúnen otras condiciones, pero no califican para Medicaid. Entonces, hay un consejero de beneficios les puede informar cuál es la mejor opción para su familia y darles algunos consejos. Jane nos hace otra pregunta sobre el SSI. ¿Aplica lo mismo en el SSDI cuando uno trabaja? Sí, ya la respondí. Acá me preguntan cuánto alguien puede recibir, ya sea trabajando y recibiendo SSI o SSDI y ser elegible para Medicare. Perdón, dije Medicaid, no Medicare. Bueno, creo que respondí esa, Jill. Si la persona recibe primero SSI y sus ingresos aumentan, se reduce el SSI a 0
pero puede haber una protección que los permanezca elegibles para SSI y así seguir recibiendo Medicaid, también llamado Medical Assistance. Y esa regla es la regla o norma 1619B, 1619B, protege a las personas con ingresos de más de $52,000 al año de sueldo bruto. Y en algunos casos la persona puede estar ganando más de eso y aún así estar protegido por esta norma. Si el SSDI es mayor a 963 por mes y Medicare y comenzó recibiendo Medicare por ser niño adulto con discapacidad, ¿el SSI se detiene? No, eso cambia porque si lo que recibe es lo suficientemente alto para reducir a cero el SSI, hay una protección para que aún reciban Medicaid, incluso si no reciben más SSI. ¿Hay opciones de Medicare de la parte B? Bueno, asumo que su miembro de la familia califica para Medicare y que también pueden mantener Medicaid. Así el consejero los van a poder aconsejar mejor, pero si su miembro de la familia recibe ambos, Medicare y Medicaid, no tienen ningún costo de su bolsillo para Medicare. Entonces no tienen nada que perder al registrarse en alguna parte de Medicare. En realidad van a estar automáticamente registrados en la parte B de Medicare, a menos que uno lo rechace. ¿Los consejeros de beneficios son disponibles solo para aquellos que trabajan? En general, están disponibles para los individuos que trabajan o que buscan trabajo activamente, gratuitamente. Estos dos consejeros de beneficios que Melissa les va a enviar los datos, los pueden ayudar a aplicar a los beneficios y también navegar el sistema de seguridad social si su miembro de la familia está considerando trabajar. Si este miembro tiene un caso abierto, entonces los servicios de rehabilitación de Maryland pueden aconsejarlos por ahí, aunque no estén buscando trabajo activamente. Bueno, hemos llegado a la etapa final, tenemos que cerrar. Tengo algunas respuestas que voy a tratar de responder rápidamente. Hay que contactar a la Seguridad Social para que nos facturen los costos. No, en general es automático. Si los costos de Medicare se los cobran a ustedes y el miembro de su familia está recibiendo el beneficio de SSDI, pueden hacer que les arreglen el error en el beneficio. Gracias por incluir ahí el link para recibir más información, Heidi. Mi marido tiene la parte A de Medicaid porque tenemos el beneficio de FHB. Mi hijo recibe parte A y parte B de Medicare. Sí, su hijo puede recibir de la parte A y B, incluso si su esposo solo tiene el beneficio de la parte A. La mayoría de los empleadores saben cómo asignarles las horas part-time a sus empleados para que no excedan el límite de SSI o cuando aceptan un trabajo part-time porque necesitan trabajar. Bueno, esa es una de las razones
para consultar a un consejero de beneficios, a un asesor. Porque si bien es entendible que se concentren en tratar de no perder los beneficios, están estas salvaguardas que se llaman incentivos laborales, que se pueden asegurar que los miembros de sus familias los sigan recibiendo. E incluso si ganan lo suficiente como para perder el beneficio de dinero, hay algunas salvaguardas que pueden hacer que sigan recibiendo el SSI o SSDI por si pasa algo con sus ingresos más adelante. Entonces, es bueno saber que si el miembro de su familia tiene un trabajo y recibe y gana dinero, pueden volver a los beneficios cuando lo necesiten. Michael, tenemos que detenernos, pero gracias, muchísimas gracias. Nos fuiste de gran ayuda con todas las preguntas. Por favor, únanse el 12 de junio para hablar sobre los recursos del Departamento de Policías de Montgomery para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, también con autismo, y háganle saber sobre nuestras iniciativas a sus colegas y amigos. Muchas gracias, Michael. Gracias a todos los que se unieron. Voy a compartir la grabación. La voy a poner en la página de PCR. Muchas gracias.